El 29 de marzo, una limusina conectada al presidente ruso Vladimir Putin explotó cerca de Moscú. Y el resto del mundo fue rápido en llamarlo un posible complot de asesinato. Mientras las autoridades rusas descartaron el peligro para la vida de Putin, el jefe de Estado ruso se encuentra en una posición precaria. Rusia ha entrado en el tercer año de lo que se suponía que sería una invasión de 3 días a Ucrania, y la guerra no muestra signos de detenerse. Es natural relacionar posibles atentados contra Putin con su gobierno del país. Putin es responsable de uno de los conflictos más mortíferos de las últimas décadas, pero ¿debería temer por su vida? Desvelemos la fachada detrás del poder absoluto de Putin en Rusia en el episodio de hoy de El Show Militar. Comencemos con los hechos sobre el presunto asesinato más reciente. El 29 de marzo, una limusina Aurus Senat, supuestamente parte de la flota oficial de vehículos del presidente, explotó y se incendió en la calle Sretenka en Moscú. Según testigos, cerca de la sede del Servicio Federal de Seguridad, el fuego comenzó en el compartimento del motor y se propagó velozmente al interior. Los transeúntes de los establecimientos cercanos intentaron ayudar antes de que llegaran los servicios de emergencia. Afortunada o desafortunadamente para algunos, no se reportaron heridos. La causa exacta de la explosión aún se desconoce. Los funcionarios se apresuraron a minimizar el incidente, negándose a etiquetarlo concluyentemente como un intento de asesinato. El Kremlin inicialmente describió el evento como un fallo técnico, pero cualquiera familiarizado con los métodos y tergiversaciones de la política estatal rusa sabía que había algo más. Había inconsistencias lógicas al decir que era solo un mal funcionamiento. Para empezar, el vehículo en sí está blindado y diseñado precisamente para prevenir daños extremos o la propagación del fuego. En segundo lugar, el Aurus Senat cuenta con un sistema automático de supresión de incendios para detectar y extinguir incendios debajo del capó y del vehículo. Además, el fabricante no ha emitido retiradas de productos ni declaraciones públicas sobre preocupaciones estructurales o de seguridad del modelo y marca del coche. Las retiradas de productos serán conocidas por todos los dueños de los vehículos, dado el número limitado de Senats en el mundo, con informes que sugieren que solo se vendieron 40 coches en 2024. Esto fue una explosión incontrolada. Que Putin no estuviera en el coche hizo poco para calmar las especulaciones. En cambio, aumentó las sospechas y generó teorías. ¿Fue una advertencia de enemigos internos, un mensaje de los oligarcas insatisfechos con la trayectoria de la guerra, o quizás una señal externa de que el mundo estaba perdiendo la paciencia con el aventurismo geopolítico de Putin? Aunque ninguna declaración oficial etiquetó la explosión como un intento de asesinato, el impacto psicológico del incidente en Putin fue inconfundible. El episodio simplemente intensificó la reconocida paranoia de Putin, que ha definido su estilo de liderazgo por más de 20 años. El Kremlin aumentó rápidamente la seguridad alrededor de Putin, incluso revisando a sus guardaespaldas para detectar sabotaje de armas o subterfugio. Pero quizás más importante aún, esto es otra muestra de lo vulnerable que realmente es la posición de Putin. Para demostrarlo, retrocedamos hasta el 2024. El 17 de diciembre, una bomba explotó en Moscú matando al general Igor Kirillov y a su ayudante. Los servicios de seguridad ucranianos casi se han atribuido la responsabilidad, llamándolo la eliminación de un objetivo militar vital y legítimo en la guerra en Ucrania. Un día antes, el 16 de diciembre, los fiscales ucranianos acusaron a Kirillov en ausencia de cometer crímenes de guerra después de una investigación del Servicio de Seguridad Ucraniano, o Servicio de Seguridad Ucraniano, que pidió su arresto inmediato. Rusia se negó a reconocer los cargos, calificándolos de infundados, por lo que no extraditaría a uno de sus generales de más alto rango al enemigo. Sin embargo, el uso de un dispositivo explosivo directamente en la capital rusa de Moscú demostró cuánto control y alcance puede tener Ucrania para influir en la geopolítica global cuando sea necesario. La muerte de Kirillov probablemente solo buscaba desestabilizar parcialmente las filas del ejército ruso. Es mucho más plausible que fuera un mensaje directo a Putin mostrando las capacidades de Ucrania. No es necesario presentarte al presidente ruso con gran detalle, pero es vital entender por qué exactamente estas amenazas han comenzado a surgir, o quizás más correctamente, a resurgir últimamente. Pocos líderes mundiales han perdurado en el poder tanto tiempo mientras sumaban tantos enemigos como Vladimir Putin. Su reinado, que supera las 2 décadas, se ha caracterizado por un número creciente de adversarios. Oligarcas despojados de poder, oponentes políticos silenciados, líderes extranjeros desafiados y millones de rusos comunes cuyos futuros han sido extinguidos para financiar las ambiciones políticas de Putin. Cada año en el poder ha prolongado esta lista, generando una inevitabilidad que ha atormentado a muchos líderes a lo largo de la historia. Mientras más tiempo se aferra alguien al poder, más personas desean ver ese poder acabar. La explosión reciente sucede en un momento especialmente delicado para el presidente de Rusia.
La guerra en Ucrania, que una vez fue aclamada como una rápida operación militar especial, es decir, la Blitzkrieg, se ha convertido en un conflicto agotador sin un final claro a la vista. Lo que Putin esperaba que fuera un triunfo definitorio para Rusia, y su legado se ha convertido en su mayor responsabilidad, exponiendo las limitaciones del poder militar ruso, mientras simultáneamente agota las arcas del país y pone a prueba la paciencia incluso de sus seguidores más leales. La falta de avances en Ucrania ha generado divisiones dentro de la estructura de poder de Putin, con susurros de descontento ahora audibles en los rincones del Kremlin, que antes solo resonaban con alabanzas. Estos murmullos no carecen de precedentes. El gobierno de Putin ha estado marcado por numerosos presuntos complots contra su vida, aunque el férreo control del Kremlin sobre la información hace casi imposible verificar tales afirmaciones. Según una entrevista de 2017, Putin ha sobrevivido al menos 5 intentos de asesinato y afirma haberse acostumbrado a vivir con amenazas constantes. Informes recientes del Kremlin añadieron a los posibles conteos de asesinatos, con Rusia acusando a Ucrania de intentar matar a Putin. En 2022 y 2023 sumando al menos 7 en total. A pesar de todo, Putin permaneció como presidente, maniobrando para mantener su imagen de poderoso líder mundial. Detrás de esta imagen cultivada se encuentra un hombre que ha construido un elaborado y paranoico aparato de seguridad. Putin viaja con un amplio dispositivo de seguridad que incluye catadores de alimentos, médicos personales con su tipo de sangre y un equipo de guardaespaldas del Servicio Federal de Protección. Su agenda permanece secreta hasta el final. Sus movimientos son cuidadosamente coreografiados, y los que tienen una audiencia deben primero pasar por un laberinto de medidas de seguridad. La pandemia de coronavirus 19 solo exacerbó estas tendencias, con Putin retirándose aún más detrás de capas de protección. Esto implicó cuarentenas forzosas para cualquiera que fuera a reunirse con él en persona durante todo 2023. También hubo varios informes de que Putin supuestamente usaba dobles de cuerpo cuando realizaba deberes públicos y discursos, sugiriendo que el líder ruso se esconde detrás de una persona completamente diferente e inocente para asumir la culpa en un posible asesinato. Sin embargo, la historia enseña que ni las precauciones más elaboradas pueden garantizar la seguridad permanente de un líder. Rusia misma da testimonio de esta verdad con su sangrienta historia de golpes de palacio, asesinatos y revoluciones. Desde los Romanov hasta las purgas de Stalin y las misteriosas muertes durante el gobierno de Putin, las transiciones políticas rusas rara vez han sido pacíficas. Este contexto histórico pesa mucho en la conciencia colectiva de la élite rusa, muchos de los cuales entienden que sus propias fortunas y quizás sus propias vidas están inextricablemente ligadas al destino del hombre en la cima. La guerra en Ucrania ha aumentado enormemente las apuestas. Los reveses militares han avergonzado a las antes temidas fuerzas armadas rusas. En el escenario mundial, las sanciones económicas han mordido más profundo y durado más de lo que el Kremlin anticipó. El breve motín, liderado por el fundador del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, aunque rápidamente reprimido, demostró la potencial fragilidad del control de Putin cuando se enfrenta a una oposición decidida dentro de su propio aparato de seguridad. Aunque Prigozhin encontró su fin en un sospechoso accidente de avión solo unos meses después, el episodio dejó una marca indeleble en el aura de invencibilidad de Putin. Los círculos militares posiblemente sean la mayor amenaza para la continuidad del gobierno de Putin. Con el aumento de bajas y la dificultad para lograr objetivos estratégicos en Ucrania, crece la insatisfacción en las filas militares. La tradición militar rusa tiene un fuerte precedente histórico de eliminar a los líderes considerados como los que llevan al país a la ruina. Los oficiales educados en las prestigiosas academias militares de Rusia comprenden bien los errores estratégicos que han caracterizado la campaña en Ucrania, desde logística inadecuada y tácticas obsoletas hasta el desaprovechamiento de las ventajas numéricas de Rusia. Cada ataúd cubierto con la bandera que regresa al suelo ruso representa no solo una tragedia personal, sino una responsabilidad política para el comandante en jefe que ordenó la invasión. Esto se ha agravado en los últimos años debido al continuo esfuerzo del país por financiar la guerra. Enfrentado a una asombrosa estimación de más de 900.000 bajas durante la campaña de 3 años, el ejército ruso se ha reemplazado esencialmente a sí mismo. En ese tiempo, teniendo en cuenta que el poder militar activo inicial en 2022 era de alrededor de 900.000 personas. Es probable que el personal de alto rango se mantuviera en segundo plano y fueron los reclutas quienes llenaron estos números en su lugar. Pero Rusia no perdió 900.000 soldados muertos o heridos de la nada. En los últimos 3 años, Putin ha anunciado varias rondas de conscripción, generalmente en grupos de aproximadamente 150.000 durante los reclutamientos de primavera y otoño en Rusia, mientras también convoca a reservistas a través de movilizaciones parciales. Aún más importante, el ejército ruso prácticamente sobornó abiertamente a los soldados para que sirvieran.
con salarios de 3 a 4 veces el promedio nacional. Estos salarios atrajeron significativamente hacia el ejército, consolidando la popularidad de Putin en los círculos demográficos. El sustento de los soldados y sus familias dependía de que ellos siguieran con vida, pues solo así continuaba llegando el dinero. Aunque Putin firmó el decreto en 2023 ofreciendo unos $68.800 en compensación a las familias de los caídos, algunos informaron que las reparaciones eran mucho menores o se retrasaban por completo, llevando a muchos a calificar los pagos como risibles en la práctica. Un post en redes sociales mostró a una madre angustiada recibiendo un picahielos. Esto fue mencionado de inmediato como un paralelismo apropiado con el estado actual de la guerra en Ucrania por ambos bandos del conflicto. No subestimes el papel crucial que desempeñan las madres de los soldados en el gobierno nacional. A finales de los 80, mientras el conflicto afgano se alargaba con más bajas soviéticas, las madres de los soldados empezaron a organizarse. El Comité de Madres de Soldados surgió formalmente en 1989 como un poderoso movimiento de base. Estas mujeres, muchas de ellas de origen obrero y con poca experiencia política, tomaron acciones sin precedentes en el contexto soviético. Cuestionaron la narrativa oficial del gobierno sobre la guerra públicamente. Organizaron manifestaciones y vigilias en las principales ciudades. Pidieron datos sobre los niños desaparecidos y mejores condiciones para los soldados en activo. Han creado redes para localizar y a veces incluso recuperar soldados del servicio militar. La guerra soviético-afgana, que para 1989 había durado una década, causó aproximadamente 15.000 a 26.000 bajas militares soviéticas y más de 1 millón de muertes civiles afganas. Al considerar las bajas más amplias, incluyendo más de 53.000 heridos y más de 400.000 hospitalizados por enfermedades, el costo para las fuerzas soviéticas fue mucho mayor. Sin embargo, estas cifras son opacadas por las actuales en la guerra en Ucrania, donde se estima que las bajas rusas, entre muertos, heridos, capturados y desaparecidos, se aproximan velozmente al millón. La efectividad de estas mujeres se debió a su autoridad moral. El sistema soviético, que enfatizaba los sacrificios por la patria, no podía ignorar a las madres afligidas cuyos hijos morían en una guerra cada vez más impopular. Entre 1988 y 1989, las madres de los soldados se convirtieron en una fuerza política importante. Representaban un desafío profundo a la autoridad del Estado soviético, mujeres comunes, afirmando sus derechos para cuestionar la política militar y exigir responsabilidad. Su activismo fue clave para el retiro de las fuerzas soviéticas, finalizado en febrero de 1989. Además, por la intervención de Rusia, dejó de enviar reclutas militares al extranjero. Una decisión que se respetaría en la guerra en Ucrania, aunque con resultados igualmente devastadores cuando Ucrania invadió Rusia en Kursk en agosto. Décadas sin usar reclutas militares en ofensivas provocaron falta de entrenamiento, equipo y financiamiento adecuados para ellos, dejando esa parte del ejército lamentablemente mal equipada para la guerra moderna que dependía de la superioridad tecnológica antes que nada. Estos soldados y sus familias son nuevamente un pilar fundamental de las fuerzas militares rusas. Mientras los soldados sigan en el frente, las familias comunes prosperarán gracias a los lucrativos salarios prometidos por el ejército ruso. Sin embargo, los salarios y compensaciones desproporcionados han tenido un efecto doble en la economía rusa. El aumento de reclutas implica que Rusia está perdiendo gran parte de su fuerza laboral capaz. La tasa de desempleo del país cayó a un mínimo histórico de 2.3% en diciembre de 2024. Esto está muy por debajo de la tasa de desempleo del 4 al 6% que se considera saludable. En un país capitalista, las empresas requieren un suministro continuo de candidatos aptos para contratar y satisfacer sus necesidades. Como resultado, casi todos los aspectos de la sociedad rusa que no dependen directamente de los sectores petrolero, de gas o militar industrial están en declive. Esto podría repetir los eventos posteriores a la guerra soviético-afgana, especialmente a medida que el pozo de soldados se seca y el resto de la sociedad rusa se da cuenta de la futilidad de la guerra en curso. En segundo lugar, el mismo gobierno ruso se desangra por la guerra debido a los aumentos salariales e inversiones en desarrollo y fabricación de armamento. Rusia planea aumentar el gasto en defensa a 142.000 millones en 2025, alrededor de un aumento del 30% desde las cifras de 2024 proyectadas por Bloomberg, citando propuestas de presupuesto preliminares que había visto. El aumento equivaldría al 6,2% del Producto Interno Bruto proyectado de Rusia, uno de los gastos más altos en defensa nacional a nivel mundial. En comparación, Estados Unidos gasta cerca del 3,3% de su Producto Interno Bruto en el ejército. Además, en 2025, los gastos en defensa y seguridad nacional representarían el 40% del total de gastos del gobierno, superando las asignaciones combinadas para educación, salud y políticas sociales.
Curiosamente, el presupuesto no se revela por completo, con alrededor del 30% clasificado como Top Secret. Este incremento del gasto coincide con la presión de Rusia para exportar más petróleo y gas, mientras la Unión Europea se independiza de los recursos rusos. Excepto por un notable aumento en las importaciones de gas natural licuado, Putin se volcó hacia India, China e Irán como algunos de sus próximos mayores socios comerciales. Pero esto tiene un costo enorme. Estos mercados han negociado grandes descuentos para el petróleo y gas ruso, lo que afecta su capacidad de generar ingresos por exportaciones. Adicionalmente, las sanciones occidentales han forzado a Rusia a emplear una flota de barcos sombra con diferentes banderas. Rusia utiliza manifiestos falsos y prácticas de identificación inadecuadas, lo que dificulta el rastreo y la optimización de sus exportaciones. Además, el Instituto de Estudios Energéticos de Oxford sugirió que del 25 al 30% de los ingresos de Rusia dependen directamente de sus exportaciones de petróleo y gas. Si los precios del petróleo bajan, Estados Unidos u otros productores podrían intervenir y competir con Rusia. Esta vez legalmente, lo que puede impactar nuevamente la financiación de Rusia en enero de 2025, el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio informó que un límite de precio de $30 por barril habría reducido los ingresos de Rusia por exportación de petróleo en un 24%, cerca de 79.000 millones desde que comenzaron las sanciones en diciembre de 2022 hasta finales de enero 2025. Sin embargo, en su análisis actualizado publicado en marzo, CEREA revisó esa cifra bruscamente al alza, estimando una caída de ingresos del 41%, alrededor de 136.000 millones. Si el límite se hubiera fijado en $30 hasta febrero de 2025, en conclusión, límites de precios más estrictos podrían haber generado recortes mucho más profundos en las ganancias de exportación que financian la guerra de Rusia, lo que nos lleva al verdadero punto de presión. Putin permanece en el trono de Rusia, digamos las cosas como son. También depende del sector energético, especialmente de los grandes jugadores y oligarcas que tienen las mayores participaciones en él. Putin ha trabajado para desmantelar las empresas privadas, pero algunos oligarcas han permanecido para liderar las industrias energéticas de Rusia. Aunque las primeras sanciones occidentales en 2022 erosionaron gran parte de su riqueza, las tácticas subrepticias de Rusia le permitieron recuperar algunas pérdidas. Pero a un costo. Con Rusia produciendo menos, es probable que Putin pronto aumente los impuestos para mantener el gobierno funcionando. Cuando ya no se pueda gravar a los pobres, será el momento de gravar a los ricos. Los mismos oligarcas de la energía que se han beneficiado de décadas de exportación de petróleo y gas de Rusia. El Kremlin ya está considerando seriamente aumentar los impuestos a las ganancias corporativas y a las personas de altos ingresos, lo que podría generar decenas de miles de millones de dólares. Se está considerando una tasa máxima de impuestos sobre la renta del 25%, junto con posibles aumentos corporativos. El mensaje es claro. Alguien tiene que pagar por la guerra, y Putin está mirando a su propia élite. Esto también pone a la industria energética y a sus líderes en un dilema. Si mantienen a Putin y ganan la guerra, podrían multiplicar sus ganancias por el comercio aumentado y renovado. Si Putin comienza a perder, su riqueza desaparecerá. Si intentan abandonar el país, es posible que ni siquiera estén seguros. Como los servicios de inteligencia de Rusia no han evitado sus propios asesinatos, y esos servicios de inteligencia presentan otra posible fuente de peligro. Como ex agente de la Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti, Putin comprende mejor que muchos el poder de los servicios de inteligencia para influir en la política. Su conocimiento institucional ha fragmentado los servicios de seguridad de Rusia en feudos rivales, jugando agencias unas contra otras para evitar que cualquier organización acumule suficiente poder para desafiarlo. Sin embargo, esta estrategia de dividir y gobernar crea sus propias vulnerabilidades, fomentando el resentimiento y alentando a los funcionarios de seguridad ambiciosos a ganarse el favor de posibles sucesores mientras el control de Putin parece debilitarse. Las agencias de inteligencia occidentales han contemplado la posible destitución de Putin, evitando insinuar una participación directa. Eso podría escalar una situación geopolítica ya peligrosa. Un informe de Time de 2023 detalló que, según muchos analistas occidentales, mientras la posición de Putin permanecía segura a corto plazo, la perspectiva a medio y largo plazo era mucho menos cierta. La combinación de fatiga de guerra, inestabilidad económica e insatisfacción de la élite creó lo que un funcionario de inteligencia anónimo describió como una olla a presión, con la válvula de liberación soldada. La explosión de marzo de 2025 en este contexto podría representar un intento de liberar esa presión o una advertencia de que el contenedor mismo podría romperse pronto. Este contenedor es Rusia misma, ya que todo el país, su cultura, economía y valores están ahora intrínsecamente vinculados a las ambiciones geopolíticas de Putin.
Las explosiones cerca de la caravana de Putin plantean preguntas particularmente preocupantes para el líder ruso. Si fue un intento de asesinato, sugiere que su seguridad ha sido comprometida en los niveles más altos. Planear y ejecutar tal ataque requeriría un conocimiento íntimo de los movimientos de Putin, información limitada a su círculo más cercano. Alternativamente, si el incidente fue escenificado como una operación de bandera falsa para justificar nuevas purgas, señala un nivel de desesperación dentro del régimen que apunta a una profunda inestabilidad institucional. Cualquier escenario implica una peligrosa escalada en el arriesgado juego de la política de poder rusa. A pesar de la especulación sobre la vulnerabilidad de Putin, es mejor no adelantarnos por ahora. Los regímenes autocráticos como el de Putin suelen parecer más frágiles justo antes de mostrar una notable resistencia. Putin mismo ha superado crisis previas que habrían derrocado a autócratas menos experimentados, desde el desastre del submarino Kursk al inicio de su presidencia hasta los choques económicos después de la anexión de Crimea en 2014. Cada vez ha emergido con su poder intacto, a menudo fortalecido por la eliminación de aquellos que no demostraron lealtad absoluta durante momentos de incertidumbre. Putin ha logrado cultivar un culto a la personalidad entre sus asesores de confianza y oligarcas. Eso le permitió reformar la constitución rusa para ser presidente vitalicio. La situación se agrava por la escasez de alternativas factibles a Putin en Rusia. A diferencia de algunas dictaduras personalistas, la Rusia de Putin mantiene la ilusión de un gobierno constitucional y democracia. Sin embargo, casi todos los aspectos del gobierno han sido infiltrados por los leales a Putin. Así, cualquier intento de remoción fuera del cronograma elegido por el gran líder enfrentaría una resistencia institucional importante. Putin ha logrado desmantelar a todos sus oponentes políticos a lo largo de los años, ya sea diplomáticamente o mediante la eliminación directa, como cuando Alexei Navalny murió en prisión en febrero 2024. Esto genera más incertidumbre sobre el futuro del país, ya que la enorme influencia de Putin implica que su sucesor tendría que reconstruir todo el gobierno desde cero, mientras prácticamente carece de apoyo de los grupos políticos del país. Las dinámicas internacionales añaden otra capa de complejidad a las luchas de poder internas de Rusia. China, que ha profundizado su asociación estratégica con Rusia tras la invasión de Ucrania, tiene un fuerte interés en la estabilidad y previsibilidad de Rusia. Xi Jinping y Putin han declarado que la amistad entre China y Rusia aparentemente no tiene límites. China ha convertido gradualmente a Rusia en un estado títere de facto, dominándolo a través de su capacidad de exportación. Es de interés para Beijing mantener a Putin al mando de Rusia, ya que es el líder que Xi conoce desde hace 12 años. Estados autoritarios que observan los sucesos en Rusia comprenden que un cambio de régimen exitoso en Moscú podría alentar a movimientos opositores en sus naciones, creando presión externa adicional para la continuación de Putin en el cargo. A pesar de estas formidables barreras para la destitución de Putin, el constante rumor de asesinatos cumple una importante función psicológica en la política rusa. La explosión de marzo de 2025, ya sea intencional o accidental, ha acelerado las inevitables conversaciones sobre el futuro de Rusia post-Putin. ¿Cuánto tiempo permanecerá Putin al mando de Rusia mientras el país pasa de ser una potencial superpotencia a una sombra de lo que era antes? Déjanos saber en los comentarios abajo y gracias, como siempre, por ver.